Gracias por acompañarnos a la presentación del libro, que no tenemos copias, pero lo podrán ver en Amazon, de Mexico's Human Rights Crisis, que ha sido coordinado por Bárbara Frey, que está aquí conmigo, Alejandro Anaya, del ITESO, que, bueno, estará en el ITESO, me imagino, y, bueno, está conformado por artículos de varios académicos mexicanos y de Estados Unidos, yo entre ellas, y Luis Daniel Vázquez, que no nos podrá acompañar porque fue llamado a Gobernación para platicar sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos, entiendo, ¿verdad? Entonces ya no pudo estar, pero dejó un video que comentando el libro y su capítulo que pondremos en un momento. Y bueno, la dinámica sería primero presentar a Bárbara y que introduzca las generalidades del libro, y luego pondríamos el video que dejó Luis Daniel, y después yo para platicar sobre cuestiones más específicas de mi capítulo. Luis Daniel me imagino que también del suyo, pero a propósito del Programa Nacional, imagino que también comentará algo. Y bueno, entonces déjenme presentar a Bárbara Frey. Ella es profesora en el Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Minnesota, donde también se desempeña como directora del Programa de Derechos Humanos desde 2001. Frey es reconocida como una experta en derechos humanos en México, dada su vasta trayectoria investigando violaciones a derechos humanos en tal país. En 2013 recibió el premio Fulbright García Robles para llevar a cabo docencia e investigación con Flaxo México sobre el terreno de incidencia de derechos humanos en México. En 2018 coeditó el libro Mexico's Human Rights Crisis, Pennsylvania University Press, con Alejandro Anaya Muñoz, que es este libro que estaremos presentando, y actualmente se desempeña como investigadora colaboradora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, junto con colegas de la Universidad de Oxford y Flaxo México. Además de su trabajo sobre México, Frey ha tenido varios cargos en organizaciones internacionales. La doctora Frey fue cofundadora de varias instituciones importantes de derechos humanos, incluyendo The Advocates for Human Rights de Minnesota, donde se desempeñó como directora ejecutiva de 1985 a 97, el Centro para las Víctimas de la Tortura y la Coalición de Medio Oeste por los Derechos Humanos. Los dejo entonces con Bárbara. Gracias, Ariadna. Es un placer estar aquí en CISAN, y quiero agradecer a Ariadna por organizar esta presentación. Ha sido un privilegio trabajar con este grupo de colegas en este volumen que empezó durante una colaboración, una conferencia en Minnesota en 2015. Mi coeditor Alejandro Anaya Muñoz tenía una visita académica en mi institución en 2015 y proponía tener una conferencia académica sobre la crisis de derechos humanos. Al mismo tiempo, estábamos organizando este observatorio sobre desapariciones y impunidad en México, y habíamos invitado a muchos líderes de ONGs de derechos humanos para venir a Minnesota para escapar un poquito, tener un espacio para conversar sobre las vinculaciones entre la academia y el movimiento de derechos humanos en estudiar y visibilizar el problema de desapariciones. Entonces decidimos tener las dos conferencias juntas, y invitamos a varios académicos como profe Esteves y otros como 12 profesores y líderes de derechos humanos para dar presentaciones sobre esta crisis.
Y este volumen, entonces, se centró en los temas de interés de este grupo. Mi esperanza como coordinadora, mi esperanza en esta colección fue para visibilizar las ideas y las voces y perspectivas de expertos en derechos humanos en México. Es que yo he visto que en mucha publicación en inglés es de personas con menos entendimiento del problema en México. Entonces, porque este grupo normalmente no publican tanto en inglés, para nosotros es importante organizar este volumen que tiene el detalle y la voz de experiencia más verdadera que los de académicos en países del norte. Entonces, estoy muy feliz en yo creo que, en fin, el libro representa una perspectiva que trae como digo, visibilidad a los problemas, pero también explica las causas y consecuencias de derechos humanos, de violaciones en una manera más amplia. El libro tiene 4 puntos de énfasis. En principio, queríamos describir por la audiencia en inglés cómo es la crisis en profundidad. Así que nuestra introducción y los principios capítulos explican el terreno y las medidas de la crisis. En la primera sección centramos en las violaciones graves y sistemáticas como los patrones de ejecuciones, desapariciones y tortura. Y entonces, este es una mirada de la crisis de seguridad, pero también tenemos perspectivas sobre derechos sociales y económicos y otras entradas a las causas del problema encima de puros números de violaciones. Puedo dar un ejemplo de nuestra descripción. Es que en la introducción hablamos de tortura, ejecuciones y desapariciones. En ejecuciones escribimos que entre 2007 y 2016 habían 21 miles de homicidios cada año, mediano. Okay. Aquí está. Gracias. Entonces, bueno, es en la introducción. Estamos 21 miles de homicidios mediano cada año. En contraste, desde los 90 en el país hasta 2007 había una disminución de homicidios. Entonces, el punto más bajo era justamente en 2007 de 7.8 por 100 miles de muertos o de personas. No sé si entienden. Sí, 7.8 homicidios por 100 miles de personas en el país. Pero empezando en 2008 sube a 12.2 y en 2011 el pico de la violencia
22.6. Entonces, en 4 años, había subido desde 7.8 hasta 22.6. El mediano global es 5.3 por 100,000 de personas. Y los números de México son en una comparación con Brasil en este periodo, pero mucho menos de Honduras, por ejemplo, o El Salvador. Pero en unos locales, unos lugares, como por ejemplo en Chihuahua, en 2009, los homicidios llegan al nivel de 120 cada 100,000 personas. Entonces, el mediano global es 5.3 y en Chihuahua habían 120 cada 100,000 personas. Entonces, usamos los números en principio para explicar el terreno de violencia en perspectiva global. Seguimos con el artículo, no voy a describir cada de los artículos, pero el artículo de Catalina Pérez y Carlos Silva y Rodrigo Gutiérrez de aquí han publicado en español también la misma información, pero muy importante tenerlo en inglés. Ellos están hablando de índices de letalidad, que quiere decir número de muertos en un enfrentamiento armado entre los militares y ciudadanos, el número de muertos en comparación a heridos. Entonces, usualmente debe de ser mucho más heridos que muertos. Pero en el caso de México, casi ningún sobreviviente. Es que todos mueren cuando los militares están en una enfrentación armada. Y ellos usan los números de los militares mismos a través de las peticiones de información, libertad de expresión. Pero más preocupante es que después de 2014, el militar dice que no están tomando números. Entonces no hay estadísticos después de 2014. Entonces, los dos, la introducción y el primer capítulo. El segundo capítulo es sobre desplazadas forzadas, que el gobierno ni reconoce, y para demostrar el terreno de violencia. Bueno, segundo parte de los principios es un enfoque especialmente sobre mujeres y la situación de los derechos de mujeres en México en esta época. Y tenemos dos vistas, una sobre las violaciones en el contexto de la guerra armada. La autora, Sandra Hincapié, ella describe la situación en México como una guerra armada, conflicto armado. Entonces, ella usa la ley internacional humanitaria al lado de derechos humanos para describir las violaciones relacionado con género en este contexto. El próximo capítulo es por una activista feminista, Regina Tamés, que escribe sobre las violaciones más cotidianas, sobre derechos reproductivos de mujeres. Entonces ella habla, por ejemplo, del fenómeno de violencia obstétrica.
que en hospitales las mujeres, especialmente las pobres que van a tener, van a nacer sus hijos, reciben, ¿cómo se dice? So they go to have children. You know this language. When they go to have their children, they force them to, ¿Tener cesárea? yeah, no, well, that too, but also to sterilize them. Ah, esterilización forzada. Gracias. Bueno, hay que leer el capítulo. Pero este concepto muy importante de en la vida más normal de las mujeres, que no es en contexto de conflicto armado, todavía tiene violaciones. Bueno, tercer parte tiene un enfoque en las preocupaciones de derechos humanos sobre migrantes en México, en la frontera y en los Estados Unidos. Y voy a dar la palabra al profesor Esteves para hablar sobre eso un poquito más. Y el la cuarta sección del libro es para enfrentar la crisis institucional en México, la situación que permite esta ola de violaciones. Entonces tenemos un capítulo sobre la democracia que va a hablar Luis Daniel, la justicia, cómo funciona la justicia en dos partes, es que aceptan las normas de derechos humanos, pero no apliquen tanto para llegar a realizar los derechos humanos a personas que están buscando justicia. Otro capítulo de Alejandro y Natalia Saltalamacchia es sobre la conformidad de derechos humanos y cómo hay una brecha en las promesas del país en términos de normas internacionales, pero no implementan a las normas. México tiene un perfil muy importante y bienvenido en el nivel internacional. Y este es un puzzle, es que porque México es un ciudadano del mundo tan respetado, pero no está aplicando estas normas en su propio territorio. Entonces, los autores miran a este puzzle y ellos llegan a pensar que hay unos variables que son más importantes que otros. Y también al fin, el capítulo final tiene una cara de más esperanza en términos de incidencia sobre derechos humanos y mira las vías, las aperturas para poner presión en niveles locales en una manera caso por caso. Es un estudio de caso de Nuevo León y la operación de la fiscal sobre desaparición forzada con las ONGs en la posición de ser no solamente abogados de la ley, pero para mediar entre las familias y la fiscal para asegurar que la información que la familia tenga sobre la desaparición está en las manos del fiscal para tener más éxito en la búsqueda y prosecución de los casos. En fin,
Los temas corrientes en el libro se centran en esta ola de violencia que ha resultado de la guerra contra las drogas. Y también tenemos dos temas muy corrientes. Uno es la complicidad de las autoridades estatales en todos niveles con crimen organizado. Y esto se ve en casi cada de los capítulos. Es explicado por cada tema. Entonces, esta complicidad y también la situación de impunidad en el de corrupción.
uno de esos años rompí. Ser una fuerza mortal.
hace ya varios años y se mencionaba que entre el 2008 y el 2011 había cerca de 80,000 migrantes desaparecidos. El lío es que no tenemos datos oficiales precisamente sobre migrantes y son algunas de las personas que se encuentran con mayores esferas de vulnerabilidad. Entonces, para analizar lo que ha sucedido con las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, tenemos el texto de Javier Treviño Rangel, también sobre eso le dedica un capítulo Benjamin James, el de Ariadna Esteves le dedica también, bueno, se dedica justamente al problema del asilo. No voy a decir mucho más al respecto porque afortunadamente por ahí está Ariadna, que les contará un poco sobre su texto, y uno de Susan Hedge sobre también el asilo en México. Y finalmente, la tercera sección del libro, integrada por 4 capítulos, el 9, 10, 11 y 12, se dedica al análisis institucional de la crisis. Entonces ahí está mi texto, que es Democracia a la Mexicana. Por cierto que con Bárbara y con Alejandro sufrimos mucho en cómo íbamos a traducir la palabra Democracia a la Mexicana al inglés, y decidimos dejarlo así justamente porque suena bien, ¿no? Pero bueno, hay otro, el de Alejandra Anaya y Natalia Saltalamaquia, sobre los factores que han logrado generar alguna estrategia de cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, de las normas del derecho internacional en México. Está el de Karina Solavere, que es sobre derechos humanos y justicia en México, un análisis de las funciones del Poder Judicial, y uno más de Yanis Gallagher también sobre el Poder Judicial y las redes de abogados a nivel transnacional. Entonces vamos a detenernos un poco en el mío, obviamente es del que mejor puedo hablar, no le voy a dedicar mucho tiempo porque, bueno, ya llevo 10 minutos por un lado y por otro, pues siempre es un poco más cansado que sea a través del video, pero bueno, les cuento rápidamente lo que yo intento hacer con la idea de democracia a la mexicana. La democracia a la mexicana está integrada por 5 procesos, que es el de clientelismo, el de negación, el de simulación, el de corrupción y el de impunidad, y esos 5 procesos constituyen justamente la democracia a la mexicana. El gran problema que hemos tenido en América Latina es que nuestra clase político-económica se puso de acuerdo en que no era buena idea intercambiar el poder político a través de golpes de Estado, ¿no? Que lo mejor es que lo lleváramos a cabo a través directamente de elecciones, cosa que en sí misma está bien. Lamentablemente ese acuerdo ahora empieza como a trastabillar, ¿no? Hay varias elecciones en las que se duda que sean totalmente limpias o en donde las prácticas se alejan de lo que sería una sana competencia democrática, pero bueno, en principio tenemos ese punto de partida. Sin embargo, en lo que no se pusieron de acuerdo es en la segunda parte de cualquier régimen democrático, que tiene que ver directamente con la consolidación o la calidad democrática. Todo lo que tiene que ver con pesos y contrapesos, con rendición de cuentas, con la creación de órganos autónomos, con, justamente con que el poder sea limitado, con que tengamos un Estado en la medida de lo posible social y democrático de derecho. En esa parte nuestra clase política en general, la de México en particular, no se ha puesto de acuerdo. No es casualidad que, bueno, por un lado América Latina sea de las regiones más violentas del mundo, pero también sea aquella en donde el Estado de Derecho es más endeble y tenemos los mayores niveles de impunidad, y dentro de además de ser la zona que tiene los mayores niveles de impunidad, México en particular se encuentra cada vez peor en ese marcaje. Estamos 4 puntos antes del último lugar, o más bien 4 espacios antes del último lugar. El último lugar está ocupado actualmente por Venezuela. Entonces, bueno, ese es el nivel de problemática, ese es el nivel de impunidad que tenemos en México en específico, en América Latina en general. Y entonces todos estos elementos, el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción, la impunidad, tienen como principal objetivo neutralizar los mecanismos de control que nosotros tenemos en una democracia, ¿no? En una democracia nosotros tenemos al menos 3 mecanismos de control, 3 mecanismos de accountability, la horizontal, la vertical y la social, pero en la medida que usamos el clientelismo, pues neutralizamos a las elecciones como mecanismo de control, y en la medida que tenemos la capacidad de negación, de simulación, de corrupción o de impunidad, pues obviamente neutralizamos también los otros 2 mecanismos. Neutralizamos los pesos y contrapesos por un lado, neutralizamos también al control societal por el otro lado, ¿no? Entonces, si quieren analizar con un poco más de detalle en qué consiste el tejido fino de esta forma en que estos 5 procesos neutralizan esos mecanismos de control, pues los invito a leer el capítulo, anímense a echarle un ojo porque les va a resultar sumamente interesante. No me voy a meter al detalle de cada uno de ellos, primero porque le quito el lujo de poder leer el libro en general, el capítulo en particular, pero además porque me tomaría demasiado tiempo. Sin embargo, voy a poner un par de ejemplos. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de la negación. Cuando yo hablo de negación, a lo que me refiero es que los gobiernos normalmente niegan los problemas que nosotros tenemos en materia de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, se suele negar que
tenemos estas redes de macrocriminalidad que gobiernan amplias regiones del país. En consecuencia no se desmantelan esas redes, y si no se desmantelan no vamos ni a bajar el número de homicidios ni a evitar el nivel de desapariciones. Pero un caso más interesante o más jocoso, se podría decir, me tocó alguna vez que estaba yo oyendo el noticiero por la mañana, y entonces al noticiero entra una llamada telefónica del padre Solalinde, y el padre acusaba que en ese mismo instante en una estación migratoria se estaba torturando a 2 mujeres cubanas porque querían que firmaran unos papeles previo a regresarlos a la isla, ¿no? Acto seguido, bueno, cuelgan la llamada con el padre, y de inmediato entra la llamada de comunicación social del Instituto Nacional de Migración, y la chica contesta: bueno, nosotros solamente tenemos 2 cosas para decir. Lo primero es: todo lo que dijo el padre Solalinde es falso, nada de eso está pasando en esa estación migratoria. Y lo segundo, no vamos a poder hacer un comunicado en este momento oficial, porque la directora general de comunicación social está de vacaciones, regresa el próximo lunes, y en cuanto vuelva vamos a hacer el comunicado oficial del instituto, ¿no? Entonces el punto de partida justamente es la negación. Y una cosa interesante es que esto no tiene que ver con un gobierno en particular, no es una característica del gobierno de Felipe Calderón, no es una característica del gobierno de Enrique Peña Nieto o de Andrés Manuel López Obrador. Parece que es una característica de la clase política en su totalidad. Por ejemplo, hace unos días supimos que en el estado de Tamaulipas 2 camionetas habían cerrado el paso a un autobús, habían decidido personas con armas largas y habían bajado a 19 migrantes de ese autobús. Y algunos días después, en una de las conferencias mañaneras, salió Andrés Manuel a decir que, y la frase es textual, y este es el punto más grave, salió a decir: no tenemos indicios de que esos migrantes hayan sido desaparecidos. Y le preguntaron: oiga, pero sí sabe que le cerraron el paso con 2 camionetas, que lo detuvieron a la fuerza, pues, que descendieron de ahí personas altamente armadas y que los bajaron. Y dice: bueno, eso sí lo sabemos, pero lo que no sabemos es si sí los desaparecieron o no, porque ellos bajaron por su propio pie, no los bajaron a la fuerza. Y uno diría: bueno, que no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo, como que no tienen indicios, ¿no? Y ese mismo día, a las 12, un poco más tarde, se supone que iba a dar dio una conferencia para explicar un poco más estos hechos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Alfonso Durazo. Y yo pensé que iban a arreglar la nota, iban a decir: no, perdón, en la mañana cometimos un error, no teníamos la información suficiente, ahora la tenemos y se está haciendo la búsqueda correspondiente. Y no, lo que salió a decir es exactamente lo mismo que había dicho el presidente ese mismo día por la mañana. Efectivamente, sabemos que 2 camionetas cerraron el paso, sabemos que bajaron gente armada, sabemos que bajaron a 19 migrantes, pero también sabemos que ellos bajaron por su propio pie, por lo tanto no estamos seguros de que sea una desaparición forzada. Entonces, bueno, el punto de partida es otra vez la negación. O sea, tienes, me parece, todos los elementos claros para poder hablar de que tienes un proceso ahí de desaparición de 19 migrantes, y lo que haces es negarlo, porque con esto pues niegas la crisis de violaciones a derechos humanos que tenemos en México, pero solamente la niegas, no la arreglas. Y en la medida que la niegas, pues obviamente lo que sigue pues ya necesariamente es un proceso de simulación, ¿no? Porque obviamente pues, en la medida que niegas el problema tienes que simular la solución a ese problema, ¿no? La solución es simulada. Otro criterio en el que yo normalmente hablaba de simulación tiene que ver, por ejemplo, con el nombramiento de órganos autónomos. Uno de los graves problemas que tenemos que tiene que ver con la impunidad es que la fiscalía es una fiscalía abiertamente política, entonces no hace un proceso de investigación más que una investigación política, porque normalmente nombran en órganos que debieran ser autónomos e incondicionales, y en la medida que nombras incondicionales, pues lo que haces es que se pierde la posibilidad de tener una justicia autónoma. Nosotros pensábamos que esto iba a cambiar con la llegada de Morena al poder, y lamentablemente ahora sabemos que no es así, ¿no? Tanto el nombramiento del fiscal, que otra vez es un incondicional al presidente, por lo que no vamos a tener autonomía en la justicia, y esto es necesario para mantener el pacto de impunidad que se ha firmado con respecto a los regímenes del pasado. Como el nombramiento de los últimos 2, ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de nuevo se trata de 2 incondicionales, por lo que nos hace mirar con mucha claridad es que lo que tenemos es una simulación, la simulación del sistema de justicia. Vaya, lo que quiero decirles con esto es que esas 5 redes, ¿no? Más bien esos 5 procesos, clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad, parece que la forma en que actúan directamente nuestra clase política, y que lamentablemente no parece que se esté modificando
realizando con el gobierno actual de la Cuarta Transformación. Si eso es así, entonces lo que no se va a modificar son los patrones estructurales de violaciones a derechos humanos. Por eso, independientemente de que es muy pronto para poder esperar un cambio, digo, 100 días en realidad o 3 meses es demasiado rápido, 3 o casi 4 meses es demasiado rápido, la realidad es que este cambio tampoco lo vamos a mirar a largo plazo si no se toman en serio un diagnóstico que integre varias cosas, y una de ellas es la existencia de estas redes de macrocriminalidad, el desmantelamiento de dichas redes y la necesidad de contar con órganos autónomos para ese proceso de desmantelamiento y de órganos extraordinarios como una Comisión Nacional de la Verdad o un mecanismo internacional contra la impunidad. Bueno, yo había pensado en hacer un videíto de 10 minutos, pero ya llevo 19, no crean, aquí tengo el contador, entonces ya por aquí voy a parar. Basta simplemente agradecer, bueno, de nuevo ofrecer una disculpa por no estar ahí con ustedes y poder charlar sobre todos estos puntos. Agradecer a Bárbara y a Alejandro por todo el trabajo que hicieron en el proceso de edición. Nosotros teníamos ya mucho tiempo haciendo esta discusión en distintas mesas, algunas en México, otras que se llevaron a cabo en Minnesota, y también para buscar una universidad que hiciera la edición correspondiente, y también agradecerles que se interesaran en sacar el texto especialmente en inglés, porque, bueno, en México nosotros ya tenemos muchos informes de organizaciones no gubernamentales, informes también o documentos provenientes de la academia, pero no teníamos tantos textos, me parece, tan claros en cuanto a marcar el diagnóstico de lo que son actualmente las violaciones a derechos humanos, que puedan ser leídos por el mundo anglosajón y en alguna medida también por el mundo de Europa, para poder comprender el nivel de profundidad de la crisis de violación en materia de derechos humanos. Y ya por último, una confesión rápida. Les cuento que este video lo intenté grabar en 3 ocasiones. En la primera me interrumpió una llamada telefónica, en la segunda llegó mi mamá, pero parece que finalmente lo terminamos. Pues muchísimas gracias y quedamos en contacto. Por si quieren hacer algún comentario, debido a que no estoy ahora ya, me encuentran en Twitter con @LDVázquezV, ¿no? De nuevo, @LDVázquezV. Vázquez hay que poner a las dos con Z, porque si ponen alguna con S, les va a aparecer uno que no soy yo y que se llama David Vázquez. Bueno, que tengan buena tarde, cuídense, chao. Pues finalmente me resta a mí platicar un poco de la segunda parte del libro. Bueno, yo soy Ariadna Esteves. Voy a leer brevemente mi síntesis curricular. Soy investigadora de aquí del CISAN, SNI 2, y doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre migración forzada e introducción a la investigación biopolítica. Y bueno, ¿ya está el índice en pantalla? Pues ya Bárbara y Luis Daniel hicieron una introducción a las partes 1 y 3 del libro. La parte 2... Como ustedes saben, la crisis de derechos humanos ha afectado fundamentalmente en términos de migración, en cuanto a la producción de migración misma, ¿no? En un desplazamiento interno, que ahí está el capítulo sobre desplazamiento forzado, que está en la primera parte, y está toda la parte de migración internacional que está aquí, ¿no? O sea, es un desplazamiento internacional. Y esta segunda parte, pues, es a lo que se refiere en términos de la migración de tránsito, que sería el capítulo de Javier Treviño Rangel, que es uno de mis capítulos favoritos en el libro. Y él se refiere, con este de Superfluous Lives, Undocumented Migrants Traveling in Mexico, se refiere a los migrantes en tránsito de Centroamérica, pero cuestionando esta hipótesis de que son víctimas de inseguridad, o que el problema que atañe a la migración en tránsito tiene que ver sobre todo con problemas de inseguridad. Y entonces él pone en la mesa de discusión el hecho de que los migrantes son mercancías,
¿no? Y entonces a eso se refiere con que son vidas superfluas, ¿no? En tanto vidas, porque se convierten en mercancías. Es un excelente capítulo, les digo, me gustó mucho, y este es lo referente a la migración en tránsito, la producción de migración dentro de México. Está en el capítulo 6, que es el de Benjamin Waddell, que también es muy interesante, es muy antropológico, tiene muchos testimonios, ¿no? Y habla de cómo la gente empieza a plantearse o a hacer sus estrategias de migración a partir de la inseguridad que se vive en el caso específico de Michoacán, que fue donde él trabajó. Sigue el mío, que ahorita se los narraré brevemente, y mi capítulo, junto con el de Susan Gesh, que Susan Gesh es una abogada muy conocida en el ámbito de derecho migratorio y de asilo de la Universidad de Chicago, el suyo y el mío hablan de asilo, ¿no? Desde la perspectiva legal. El de Susan se centra en la Convención contra la Tortura, que es una de las formas en las que se ha logrado hacer una estrategia de solicitud de asilo de mexicanos hacia Estados Unidos por todas las limitantes que tiene el caso particular de México, que es de lo que yo hablo con detalle en mi capítulo, que ahorita se los presento con una breve presentación en PowerPoint. Bueno, mi capítulo, que se llama Bridging Legal Geographies, Contextual Adjudication in Mexican Asylum Claims. La idea del Bridging Legal Geographies, bueno, ustedes saben que hay gente que toma la inspiración para sus metáforas de la mitología griega o de la poesía de Borges. Yo agarro mis metáforas de Netflix. Entonces, yo empecé a pensar esto a partir de la serie de The Bridge, que no sé si ustedes la llegaron a ver. En el momento en que yo escribí el artículo era más fresco hablar de The Bridge. Ahorita ya está, bueno, ya hay muchísimas otras series. Pero en ese momento a mí me pareció que era, que esa serie decía muchísimo de lo que pasaba con los casos de mexicanos buscando asilo en Estados Unidos. En un principio fue Canadá, pero ya en los últimos tiempos ha sido Estados Unidos. Yo no sé si ustedes lograron ver esta serie, yo creo que todavía está en Netflix. Y bueno, es muy interesante en general, pero la escena de apertura es muy interesante porque aparece una mujer que está muerta justo en la línea del Paso Juárez, ¿no? Y descubren que su torso, que está partido en dos el cuerpo, ¿no? Y entonces empieza a haber una discusión de quién tiene el caso, en qué jurisdicción cae, porque pues la mitad está en Estados Unidos y la otra mitad está en México. Al final identifican el torso como el de una jueza que había fallado contra un grupo de migrantes mexicanos, entonces decían que el caso lo debía tener Estados Unidos, pero después ya en los exámenes forenses resulta que la parte de abajo del cuerpo, la que está del lado mexicano, es de una mujer de la Maquila, ¿no? Una mujer reportada como desaparecida y bueno, finalmente asesinada, y entonces resulta que los dos, que tanto México como Estados Unidos tienen que trabajar conjuntamente en el caso. Pero entonces, aquí la serie es muy elocuente en términos de cómo representa cada uno de los agentes los distintos sistemas jurídicos que están en juego, ¿no? Sonia Cross, que es la agente creo que es de la FBI, y Marco Ruiz, que es de la policía local de Chihuahua, y está interpretado por Demian Bichir, ¿no? Sonia Cross siempre actúa según la ley, ¿no? Que esto es muy de Estados Unidos, ¿no? Es muy formal, metódica,
para improvisación, o sea, es muy metódica, y esto nos habla de cómo es justamente el sistema legal en Estados Unidos. Y bueno, Marco Ruiz es totalmente el sistema jurídico mexicano, como lo describió Luis Daniel, ¿no? O sea, con sus dosis de impunidad, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces es altamente informal, muy relajado, ¿no? Y tolera vínculos de la policía con los criminales. O sea, pero muy a la mexicana. Entonces, estos contrastes que tienen, ¿no? Hacen que no logren entenderse en la investigación, y empiezan a tener desencuentros. Entonces, yo viendo esto, me puse a pensar que esto es justamente lo que ocurre con los casos de los mexicanos pidiendo asilo en Estados Unidos, ¿no? O sea, se llega con un caso, o sea, los mexicanos pidiendo asilo a partir de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Porque ha habido algunos casos de solicitudes de asilo de la comunidad triqui, por ejemplo, sobre aspectos muy específicos de la política local en Oaxaca, pero estos casos que tienen que ver con la violencia criminal tienen características que no siempre están comprendidas en la legislación de asilo, y que, bueno, yo en los casos que empecé a analizar era muy evidente que los jueces no lo entendían. Entonces, por ejemplo, los jueces no comprenden que un policía que acepta una mordida no sea considerado altamente corrupto, ¿no? Entonces había un policía que estaba siendo perseguido y decía, bueno, usted ha aceptado mordidas, y él decía, pues sí, ¿no? Como cualquier policía en México. Y eso no significaba nada respecto de sus vínculos con los grupos criminales, porque, digamos, este es el margen de tolerancia sobre corrupción que hay, admitido, tolerado, etcétera, sobre un policía mexicano, y el juez le parecía que, o le parece que es inadmisible, ¿no? Entonces hay continuamente un choque, ¿no? De cómo, de los márgenes amplísimos de lo que se puede considerar a una persona que no tiene lazos con la delincuencia. Entonces, les decía, a mí me pareció que había, que esta metáfora del puente, ¿no? Funcionaba muy bien para los casos de mexicanos buscando asilo en Estados Unidos, porque así es, ¿no? Se enfrentaba gente que no necesariamente está vinculada con los delincuentes, a un juez que no entendía estas sutilezas, ¿no? de cómo funciona el sistema legal mexicano. Y bueno, cuando yo hice esta investigación, las solicitudes de asilo alcanzaban casi 100,000. Yo creo que ahorita, bueno, es que esa investigación la he cerrado, pero obviamente debe estar entre los 110,000, 115,000 solicitudes de asilo. Y bueno, lo que yo me propuse en este artículo, y de eso trata mi artículo, es cómo podemos hacer un puente entre lo que el juez entiende de los casos de mexicanos y lo que en realidad ocurre en términos de lo que es violencia generalizada y otras cosas que se toman para definir un caso de asilo, ¿no? Entonces, el derecho de asilo en Estados Unidos es muy restringido, y una persona que busca asilo debe probar miedo bien fundado de persecución. Pero la base del asilo en Estados Unidos es la Convención sobre Refugiados de 1951, más conectada con el protocolo de 67, pero en términos de su definición es esa. Entonces, una persona que busca asilo en Estados Unidos debe mostrar un miedo bien fundado de persecución, que la persecución esté motivada en una de las 5 categorías protegidas, que es raza, nacionalidad, religión, opinión política, se mueve solo,
o membresía a un grupo social particular. Y la clave en un caso de asilo es que el gobierno, o sea, es probar que el gobierno no quiere o no puede proteger a la víctima de sus perseguidores. Y aquí ocurre lo que yo les decía, ¿no? Entonces hay casos en los que evidentemente un policía trabaja lo mismo para el cártel del Golfo que para la policía. Y entonces el juez decía, pues yo no creo eso porque está la iniciativa Mérida. O sea, nosotros oímos eso y hasta risa nos da, o sea, no significa nada que se esté invirtiendo dinero en la lucha contra el narcotráfico porque sabemos que en los niveles medios y más bajos, todo eso no tiene ninguna importancia. Entonces, es muy difícil probar, primero, que a una persona la persiguen con base en alguna de esas 5 categorías protegidas, ¿no? O sea, en el caso de que lo persiga a un criminal por no querer pagar piso, no tiene que ver ni con la raza, ni con la nacionalidad, ni con la religión, ni con la opinión política. Algunos abogados han intentado como interpretar la resistencia a pagar piso como una especie de opinión política, pero no siempre pasa, ¿no? En caso de policías o de alcaldes, de municipios, etcétera, en algunos casos se logró, pero en términos generales no. Y también se trató de construir un grupo social. Por ejemplo, hay familias enteras que son perseguidas, ¿no? Como la familia Reyes Salazar, por ejemplo, que pues es una familia que se opuso al feminicidio, luego a la militarización, etcétera, y mataron a pues la matriarca de 6 o 7 hijos, le mataron a 5, ¿no? Entonces es así como bastante grave, pero en algunos circuitos migratorios igual no se acepta la idea de la familia. Y luego está esto de probar que el Estado quiere o no quiere, no quiere o no puede proteger a la gente. Y también es muy difícil de probar por lo que yo les decía, ¿no? O sea, que un policía, que está siendo perseguido porque denunció algo, si admite haber recibido mordidas, bueno, ya está descalificado, ¿no? O sea, se considera ya un criminal, etcétera. Y entonces, bueno, en México tenemos ya todo lo que sabemos, ¿no? O sea, el que haya o no haya voluntad del Estado de proteger está cuestionado por muchas cosas que ocurren a niveles muy detallados y por casos, ¿no? Bueno, esto está un poquito antiguo, porque ya ni siquiera está la línea. Pero hay casos muy obvios en los que se sabe que los criminales trabajan para las fuerzas del orden o al revés, ¿no? Entonces esto es muy difícil de justificar en un caso de asilo. Entonces lo que yo hice en el artículo del libro es tratar de hacer una estrategia, ¿no? Espacio legal, ¿no? Que es considerando cuáles cortes, en qué estados de Estados Unidos pueden admitir mejor ciertos argumentos y demás. Como es un libro en el que trabajamos académicos y también gente de la sociedad civil, y su fin más claro es como incidir en la opinión que se tiene, como que cortamos un poco la densidad teórica. Y bueno, yo manejo una serie de conceptos en torno a esto, pero las eliminé de aquí para que sea muchísimo más claro y que ayude a entender cómo podría hacerse una estrategia legal que ayude a los mexicanos a ganar casos de asilo a través de la construcción de ciertos argumentos legales y de apuntar hacia ciertas cortes que pudieran ser más empáticos con los casos de los mexicanos, ¿no? Y uno de los argumentos que yo creo que es importante probar presentar a los jueces es la existencia del área gris del poder que hay en México, que es esto que les decía, ¿no? Que en México no se puede decir que alguien es o no es corrupto de una forma sencilla o clara como ocurre en Estados Unidos, ¿no? O sea, que hay un margen en el que lo legal y lo criminal coinciden, ¿no? Y que en esto hay una gran gama de grises
que van de lo muy gris a lo de plano oscuro, y que habría que tener estas consideraciones. Bueno, les decía la legalósfera mexicana, que es un concepto que no manejo aquí, pero sí manejo en mi libro, que está a la venta acá afuera, sobre cómo hacer estas consideraciones legal espaciales. Y entonces, pues yo lo que propongo es una especie de ruta de escape, mapeando los distintos circuitos migratorios que hay, donde los jueces tienen mejor, mejor posición frente a los casos de mexicanos, donde hay mejor jurisprudencia, donde la jurisprudencia está completamente en contra de los mexicanos, etcétera, que sí podría ser considerado un poco como de asylum shopping mi artículo, ¿no? Pero creo que pues desde México se vale, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento hacer, como hacer una sugerencia de que hay que mapear, ¿no?, las cortes en Estados Unidos respecto de la frontera en México, y ver cuáles son las mejores cortes para que la gente presente sus casos, ¿no? Y trabajar conjuntamente con ONGs en México, o sea, que los despachos que estén llevando los casos trabajen con gente en México para ver cuál es la mejor forma de entrar, por ejemplo, ¿no? O sea, un caso sería San Diego, Tijuana, que San Diego se encuentra en un distrito, en un circuito migratorio donde los jueces son muy empáticos con los mexicanos, hay un gran índice de aceptación, y bueno, claro, también hay muchos obstáculos para que la gente pueda presentar ahí su caso, o sea, tampoco es tan fácil. Por eso es que es tan necesario que se trabaje políticamente los bufetes de abogados en Estados Unidos y los grupos aquí en México, ¿no? Como para orientar a la gente a que tengan un mejor resultado en sus solicitudes de asilo. El asilo es importante, ¿no? Salva vidas, y yo creo que es una estrategia jurídica que se debe seguir. Claro que ahorita está más entrampada después de que entrara Trump, ¿no? Y bueno, las limitaciones que ha impuesto Trump no están consideradas en este artículo, pero pues básicamente es que la gente ya no puede entrar tan fácilmente a territorio estadounidense a esperar que su juicio de asilo se lleve ahí, ¿no? Tienen que esperar en Tijuana. En Tijuana, o bueno, la zona que esté junto a la garita donde la gente está pidiendo asilo. Entonces están esas, digamos, esos detalles en el cambio, pero en términos generales la idea de que es importante hacer un mapa jurídico político para ayudar a la gente a salvar la vida a través del asilo como herramienta jurídica sigue siendo el mismo. Y bueno, este sería mi artículo en el libro, que se complementa muy bien con el de Susan Gesch, que ella se enfoca en la Convención contra la Tortura como una forma de pedir o lograr asilo si el caso de uno no encuadra en la legislación de asilo, ¿no? Por ejemplo, si alguien no es perseguido por raza, nacionalidad, etcétera, etcétera, puede decir que teme ser torturado o asesinado, sujeto a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes si regresa a México, ¿no? Entonces serían como esos dos capítulos que se complementan y se leen juntos en el libro. Y bueno, ya hablé como que de más. Si tuvieran alguna pregunta, todavía tenemos tiempo. ¿Todavía tienes tiempo, creo? Estamos bien. Sí, 12:15. No tengo que ir. Okay. No, tengo planificado a la 1. Bueno, muy bien. No, ningún problema. Entonces, pues, si tuvieran dudas, comentarios, preguntas, que no fueran para Luis Daniel, ¿verdad? Esas a través de su Twitter. Pero bueno, lo que pudiéramos responder aquí, Bárbara y yo, sobre lo presentado, sobre otros capítulos. Estudio Economía aquí en la UNAM y hago mi servicio social aquí en el CISAN. Al principio ustedes mencionaban sobre la letalidad de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos con narcotraficantes, con sicarios. Y bueno, contextualizando mi pregunta,
Yo he platicado con varios militares, con varios elementos de tropa que se han enfrentado en Chihuahua contra ellos, y una de las dificultades que ellos enfrentan es de que efectivamente ellos están entrenados para cerrar con el enemigo, para destruirlo, desalojarlo. Y ellos lo que expresan es que hay mucha dificultad en el sistema legal, sobre todo en zonas rurales, para saber procesar a estas personas. Entonces, se dan casos como el de hace un mes, que murió un coronel del ejército y 2 elementos de tropa a manos de 4 criminales. Se les captura, se les intenta hacer proceso en los circuitos y estos terminan saliendo. Entonces, sin intentar ser abogado del diablo ni mucho menos, ellos dicen, pues, ¿sabes qué? Pues, él va a salir y él va a salir enojado conmigo. Entonces, pues, a que lloren en mi casa o a que lloren en la de él, discúlpenme, también tengo familia. ¿Cómo el sistema legal mexicano, en el contexto de la crisis de los derechos humanos, puede enfrentar esta situación? Porque, bueno, también la cuestión de los servidores públicos, que hay buenos elementos dentro de ellos, el mismo sistema o la misma dinámica les prohíbe o les obliga a volverse perversos en esta lógica, ¿no? Sí. Gracias por esta pregunta y esta descripción tan terrible en una manera, porque por supuesto no es una, no debe ser una elección entre matar a una persona y ponerlo a justicia. El problema, es que queremos decir de la agua sucia de impunidad como el ámbito en que estamos observando estas violaciones. El problema es que no hay incentivo a poner una persona en el sistema penal, porque no va a funcionar. Ya sabemos de nuestro observatorio de desapariciones, estábamos hablando ayer de, bueno, el país aún dice que hemos tenido más de 30,000, casi 40,000 personas desaparecidos, y hay 24 personas en todo el país en toda esta época condenado por las desapariciones. Entonces, esta es una situación inaceptable. Porque yo soy abogado, a veces yo observo más o yo enfoco más en el sistema penal, y yo realmente creo que el sistema de derecho en este país, y las cortes y las fiscalías, tiene que ser el punto de empezar a cambiar esta situación. Es que estamos hablando, y espero que Dani fuera aquí para comentar, pero estamos hablando que después de la transición democrática, no habíamos pensado tanto en cómo débiles son las instituciones. Es que las instituciones, había una práctica bajo el partido de PRI y seguía practicando así, y no había tantos problemas porque no tenía este nivel de violencia en el país. El problema es cuando tienen unas instituciones tan débiles y entra el poder criminal y la crisis así. Es que las instituciones no son capaces de enfrentar la situación. Y entonces tenemos esta situación en que todos, bueno, al nivel más bajo de sus amigos, ¿sí? De hacer esta elección, o de tomar dinero porque son mal pagados de sueldo. La policía no tiene el entrenamiento, ni los militares no tienen, son entrenados a matar a todos. Entonces,
cada institución tiene estos problemas y tenemos que pensar en cómo tener es capacidad y también voluntad. Y cómo crecemos, esto es muy complicado. Mis colegas Alejandro Anaya y Natalia Saltalamacchia con análisis más conceptual, dice que la falta de Estado es una causa principal de los problemas, por lo menos los problemas de conformidad de las normas internacionales. Entonces, muy difícil es que todos tenemos que pensar en esto, en cómo ayudamos en capacitación, en confianza, para cambiar esta lógica. Muy difícil. Sí. Bueno, aprovechando que es norteamericana y es abogada, quisiera preguntar, sin ánimo de entrar en una situación morbosa, pero es un tanto polémica. La cuestión, la segunda enmienda de los Estados Unidos es la que de alguna manera le da derecho a los ciudadanos a la aportación de armas. Sí. Y una de las características en la globalización son las cadenas globales de valor, y sin embargo la industria de armas norteamericana sigue estando dentro de los Estados Unidos. ¿Existe alguna relación real entre los mercados de armas que tiene Estados Unidos con la crisis de derechos humanos, y cómo se ve esta situación en los Estados Unidos? No, otra pregunta excelente, ¿no? En mi otra línea de investigación es armas pequeñas y derechos humanos. Entonces, estoy en la mitad de eso. Sí, es un momento bueno para ver el contexto. Es que sí, estamos mirando muy en una manera muy próxima el problema de derechos humanos en México, pero tenemos que mirar la situación como hace Ariadna en relación a los Estados Unidos. No solamente es armas, pero las drogas y el mercado de drogas que está alimentando esta situación de violencia. Sabemos esto bien, y es muy difícil. Yo nunca quiero defender la política de armas pequeñas en los Estados Unidos, porque es algo imposible defender. Pero hay una, puedo decir eso, que hay una fuerza ideológica en los Estados Unidos a través de o detrás de esta política sobre las armas pequeñas, sobre la soberanía de la autonomía personal, la soberanía individual, y esta maneja una política derechista muy fatal. Y todas las encuestas del país muestran que por la comunidad entera hay, 70%, casi 80% del pueblo que está en favor de mejores regulaciones de armas. Pero estos grupos tienen poder y pueden, cuando tú vas a un Capitolio estatal o el Capitolio federal y hay una reunión pública sobre armas, está lleno de estas personas con esta ideología tan fuerte. Entonces, en términos de nuestra democracia, estamos en un momento muy débil nosotros también. Es distinto. No, tenemos instituciones, pensábamos que teníamos instituciones fuertes, pero hay desafíos así. Si hay un grupo muy fuerte de poder y por supuesto tienen dinero para empujar esta política, es muy difícil. Entonces, además,
Bueno, por supuesto las empresas que están fabricando armas pequeñas están empujando armas, no solamente a México, pero por supuesto Centroamérica, pero otros países. Este problema en Nueva Zelanda, esta masacre, y Australia, otros países están tratando empujar esta ideología en otros lugares. Entonces, bueno, muy importante ver el contexto de derechos humanos en México como una función de estos mercados. Pero también es que yo creo que tendríamos que empujar cambios en los dos lugares. Es que no podemos echar toda la culpa en los Estados Unidos tampoco. Es que tenemos que empujar en los dos lugares. Gracias. Dago. Gracias. Creo yo que la forma en que ha contestado Bárbara a las preguntas anteriores me ha motivado en dos situaciones. Una de ellas ya la veía venir con lo que nos explicó el ponente en la video grabación que hizo. Y es con respecto a que él habla de unas redes de macrodelincuencia que en cierta medida están prácticamente dominando varias regiones del país, que creo yo que es eso una de las máximas expresiones de esta crisis de los derechos humanos en el país. Pero él habla, cuando lo mencionó, de que estas tienen tres niveles, que son la de la parte financiera, la parte de gobierno y la parte de la delincuencia común. Y veo yo que al menos en las grandes referencias que se hacen de violaciones a los derechos humanos, se abocan a las dos de ellas, que es la del Estado y la de la parte común, pero nunca se habla de la parte financiera. Y lo que yo me pregunto, al igual que la pregunta del compañero, con respecto a las armas, que ya involucra más a Estados Unidos, lo que yo me cuestiono, ¿por qué siempre se omite ver los derechos humanos desde el lado de la parte financiera? Sí. Casi nunca se aboca los estudios a ver esa parte. Es más, se critica a una clase política como si esa clase política del país estuviera desvinculada de una clase económica, de los empresarios como tal. Y dice uno, bueno, estas violaciones, si nada más las queremos ver a nivel de gobierno y a nivel de esto, ¿por dónde queda esa parte financiera? Sí. ¿Estamos? Entonces, eso creo que es una de las partes importantes que habría de cuestionar, no solo para el libro, porque veo que tampoco se tocan cuestiones económicas o de violaciones de derechos, incluso quizás económicos, como que no se ha mencionado nada de eso. Y la otra, esto nada más es una suerte de reflexión. Creo yo que el libro es muy adecuado por lo que dijo Ariadna, de que se ha tratado de quitar mucho de un peso teórico, conceptual, para abocarse a tratar de dar un poco de información, un poco de datos de sus investigaciones, para tratar de influir en políticas públicas. Creo que eso es muy atinado, y máxime cuando se está tratando de llevar a un público anglosajón. Bueno, pero lo que yo me pregunto es, y esto es muy genérico, ¿qué tanto realmente es efectivo tratar de mostrar lo que está pasando en nuestro país a través de los derechos humanos, si también no estamos siendo autocríticos en el sentido de ver qué tanto los derechos humanos están influyendo, o ese enfoque de los derechos humanos, en la misma impunidad? Usted hablaba de que Estados Unidos se consideraban fuertes en instituciones. Creo que en México sabemos que nuestras instituciones no han sido fuertes. Les hemos puesto la carga de los derechos humanos y han reventado estas instituciones, se han vuelto cada vez más débiles. Y esa parte judicial, estas instituciones de las que tanto se habla de impunidad, son unas de ellas, han dado al traste, o sea, con los derechos humanos. Pero ¿habrá alguna parte reflexiva, autocrítica, de cuando estas organizaciones ven a los derechos humanos como una forma de reflejar esta crisis, de ver qué tanto este enfoque de los derechos humanos también influye en esta situación que está viviendo el país? Yo no sé qué tanto, a veces se ha criticado eso, que los mismos derechos humanos defienden tanto a los delincuentes que terminan de nuevo en la calle. Quizá es una expresión burda que se ha tenido, pero yo no sé a nivel académico si ha habido ese tipo de reflexiones. ¿Qué tanto este enfoque de los mismos derechos humanos también colabora en que se esté llevando a un nivel de inseguridad como el que vive nuestro país? Gracias.
No, gracias a usted. Este es un comentario muy importante. Puedo dar unos pensamientos sobre las dos partes. El que primero, tienes razón. Este es una brecha, un hoyo en nuestro análisis de este macro financiero. Yo creo, de parte, es que expertos de derechos humanos tienen una tendencia de ser abogados o sociólogos que no tienen expertise en eso, aunque hay una línea muy importante en derechos humanos que está mirando a empresas y las responsabilidades y aún sobre Latinoamérica y los impactos de empresas en los derechos económicos, ambientales y todo del país. También tenemos estos mercados criminales, ¿no? Estos mercados de armas, de drogas. Este es otro tipo de financiamiento que afecta mucho derechos humanos. Estamos en pensar en las desapariciones, estamos pensando en qué es la lógica de desaparición, porque y mucho tiene que ser con este mercado de los productos ilegales, aún productos que no son ilegales pero ganan mucho dinero como petróleo o otro, que hay esta manera de esclavitud. Los migrantes sufren mucho y casi son invisibles en esta documentación. Entonces sabemos que lo que está empujando esta macro delincuencia que identifica son más o menos es la económica y aún lo legal o lo ilegal, y yo creo es importante y yo diría que esta sería una investigación seguida para pensar, porque especialmente cuando estamos mirando en el contexto de North America, no solamente México, y aún Centroamérica y los flujos de personas, de productos, de los tratados, de la política económica de los Estados Unidos y México. Sí, son todos conectados, es obvio. Entonces hay que guardar en el enfoque demasiado chico que va a evitar un análisis de esto. No sé si entendía tanto tu segunda parte, pero hay una preocupación que los derechos humanos mismos está empujando la violencia. Este es a través de por qué la delincuencia ser defendido por sus derechos humanos o qué sé yo. Yo siempre, sí, es importante tener debido proceso y hay un problema en un país cuando el proceso penal no funciona. Para tener debido proceso, si una persona tiene dinero puede evitar la responsabilidad y por supuesto entonces aun cuando hay consecuencias de derechos humanos siempre es un nivel muy muy bajo. Es que hay alguien, si tienen que mostrar que hay una sentencia, entonces va a ser contra el nivel más bajo, no va a ser el autor de toda esta cosa. Este es un problema. Pero yo no acepto la culpa por derechos humanos. Yo creo que los procesos deben ser transparentes y justos para todos.
Y yo creo que en el público con esta frustración y miedo, hay mucha frustración que, bueno, es el número de impunidad, el porcentaje es impresionante, 9%. Entonces, nadie llama a la policía porque saben que nada va a pasar. Entonces, yo sé que esta es una frustración. Pero no sé, no quiero poner la culpa en derechos humanos mismos. No sé si... Sí, yo quiero comentar sobre lo que dijo Dago. Yo creo que el libro, en general, es muy crítico de las limitaciones que tiene el discurso de derechos humanos para aproximarse a lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y en todos, o si no, en casi todos, sale como cuestionamiento el papel de la economía criminal, ¿no? Pero bueno, la mayoría somos o internacionalistas o abogados, politólogos y antropólogos, y pues sale de nuestro campo hacer un análisis económico del tema. Seguramente los hay, ¿no? O sea, todo esto de narcocapitalismo, capitalismo gángster, o sea, la gente que se dedica aquí el compañero debe saber de esa literatura, sí la hay, solo que este libro no está hecho para eso, ¿no? O sea, está hecho para cuestionar la crisis. Cuando uno habla de crisis de derechos humanos, generalmente se refiere a riesgos al derecho a la vida, ¿no? O sea, cuando la gente está desapareciendo, está siendo ejecutada, está siendo secuestrada, desmembrada, etcétera. Entonces, este es un poco lo que mueve el ánimo de este libro, y sí hay un cuestionamiento a las limitaciones del discurso, en algunos capítulos más, en otros menos, pero yo creo que es lo que recorre, ¿no? El libro, decir, bueno, tenemos esto que sí sirve, por ejemplo, el capítulo de Susan Gesh, ¿no? Que dice, bueno, si de algo va a servir el discurso de derechos humanos, hay que agarrar CAT, ¿no? O sea, la Convención contra la Tortura, o defender derechos de esta u otra forma, pero también hay una crítica. Sobre esto de que los derechos humanos promueven la delincuencia, bueno, yo sí estaría completamente en contra, y sí creo que es parte de un discurso muy autoritario, ¿no? Porque el que tú asegures la seguridad y la paz, la seguridad pública y la paz en algún lugar no tiene que pasar por atropellar los derechos de nadie. El problema es la impunidad, que a lo mejor ahí es donde se confunde, ¿no? O sea, no tendrías que mandar a matar a la gente, golpearla, torturarla, para asegurar que haya justicia, pero el problema en México es lo que decía Bárbara, 99% de los casos denunciados se quedan sin un culpable, o sea, sin investigar. Entonces no hay que confundir, ¿no?, el régimen de derechos humanos con la impunidad, ¿no? El régimen de derechos humanos está para impedir que un delincuente o tú o yo seamos torturados y nos detienen, ¿no? O que se tomen medidas si somos desaparecidos, que en este país a cualquiera le puede pasar. Pero el que se eche a andar la maquinaria jurídica, ¿no?, el sistema legal del país, es otro tema, y eso es lo que no funciona. Es lo que decía Daniel, o sea, la democracia a la mexicana, que está caracterizada por este tipo de cosas, ¿no? O sea, una impunidad prácticamente total. 99% de impunidad aquí no se solucionan casos. Pues es lo que yo diría. Sí, Janet. Hola, bueno, me encantó la exposición. A mí me gustaría preguntarle, doctora Bárbara, en relación a, más allá y al margen de la debilidad institucional, aquí en México hace poco se estructuró un sistema nacional anticorrupción, y va en relación porque usted comentaba que una de las propuestas que marca el libro es pues hacer de las instituciones más transparentes, instituciones autónomas. Aquí lo que yo creo, bueno, con este sistema nacional anticorrupción que ha dado muchas cosas que hablar y mucha crítica por parte de los especialistas, ¿será suficiente? ¿Será suficiente con que sean autónomos y será suficiente con que exista este andamiaje anticorrupción? Yo creo que es confiar demasiado en el sistema legal en general, en el marco normativo, y creo que ahí es donde tenemos que hacer un poco de énfasis. México tiene problemas estructurales muy fuertes.
Uno de ellos, obviamente, es lo que ustedes dicen de la corrupción, pero va de la mano con cuestiones que tienen que ver hasta con la capacitación de los propios jueces. ¿Cómo le pides a los jueces con este sistema de justicia penal, en donde todos los jueces pueden aplicar derechos humanos e interpretar derechos humanos, si no saben qué son derechos humanos? O sea, no tienen la menor idea. Transcriben parte de convenciones, de tratados, pero no tienen conocimiento. Entonces, ahora, es un problema estructural porque hubo mucho dinero para capacitar, dado el nuevo sistema de justicia penal y luego la reforma constitucional de derechos humanos, pero no se llevó a cabo. Entonces, bueno, viéndola desde el punto de vista del Sistema Nacional Anticorrupción, parece que es otro nuevo, ¿cómo se dice? Pues problema. Es decir, el sistema de derechos humanos no funciona, el sistema penal no funciona y el sistema anticorrupción parece que lleva la misma. Entonces creo que al final de cuentas no se soluciona este tipo de cuestiones con nada más decir, bueno, va a ser transparente, existe, porque vemos que no es suficiente. O sea, pueden estructurar, pueden reformar y todo, pero mientras que la cultura de la corrupción esté ahí, no va a haber ningún cambio. Ahora bien, la mayoría de personas que son condenadas, si hay una sentencia, son por delitos mínimos o delitos no graves. Toda la cuestión de gravedad, o sea, todos los delitos graves y demás, quedan impunes. Entonces, ¿cuál es, en el caso de verlo netamente como cuestión punitiva, desde el punto de vista de política criminal, cuál es el disciplinamiento o cuál es el mensaje que le estás enviando a todos los demás? En donde dices, bueno, pues yo nada más castigo a los que al final de cuentas hacen cosas mínimas y a los que son sicarios, cometen muchísimos asesinatos, no les pasa nada. Entonces creo que también es irle apostando nada más al sistema normativo. Hay un dicho que dice que no habría cárceles, ¿no?, para encerrar a todas las personas que delinquen, porque vivimos en un sistema muy corrupto, en donde la gente y nosotros también participamos en ese modelo, obviamente en menor y mayor escala. Bueno, entonces eso es desde el punto de vista más jurídico, ¿no? O sea, ¿qué otras vías o qué otras posibilidades existen? Gracias, doctor. Sí. Es una pregunta difícil que si supiéramos seríamos en los oficiales públicos. No, yo creo que lo importante que puedo sacar de su discurso tan elocuente es que no es suficiente enfrentar solamente corrupción o solamente instituciones del sistema penal o solamente es que hay que hacer por lo menos algo en cada en cada parte, ¿no? Es que corrupción sí es muy importante evitar eso pero es difícil. La corrupción existe en niveles más bajos porque esta es la manera de vivir, porque las instituciones no funcionan, no hay confianza en las instituciones, entonces hay que pagar. Entonces la policía me paran, ¿qué opción tengo? No, que hay que hacerlo porque sabemos demasiado de las faltas de las instituciones. Yo creo que tal vez pensar en esta arquitectura, este análisis de Luis Daniel, él identifica cinco cosas: negación, simulación, corrupción, impunidad y clientelismo. Y si pensamos en cambios aún limitados en cada área de esto, sería interesante involucrar el público en estas discusiones, tratar de pensar en otros modelos, yo no sé.
pero yo siempre, porque soy abogada y yo estudié cambio penal, cambio de sistema penal y todo eso, que yo creo que las cortes son un lugar muy importante para empezar. Y sí, hay liderazgo, no solamente en la Corte Suprema, pero en niveles estatales utilizando el federalismo para hacer experimentos, proyectos pilotos para ver cómo funcionan. Pero no sé, la impunidad. Es cierto que este es el problema, pero yo puedo ver los impactos, pero no puedo decir la solución. Pero son todos vinculados, yo creo. Y sí, yo creo si en un nivel mínimo, si había confianza en traer una denuncia en el Ministerio Público y algo contesta y algo pasa, sería un cambio muy, muy importante en este país. Pero va a ser difícil llegar en el país total, tal vez en lugares donde hay más control público y más transparencia. No sé. Sí, gracias. La idea aquí, en mi pregunta, es ver si en el libro se menciona a los organismos internacionales, por ejemplo en la ONU, el Comité de Desapariciones Forzadas, y si realmente esa confianza se puede depositar en estos organismos por parte de los afectados, porque ha habido casos en los que mexicanos han tratado de acudir y el gobierno mexicano no se ha manifestado a favor. Sí, gracias. Sí, no, es obvio que en estos años, en como los pasados 5 o 6 años, ha sido una aumentación muy fuerte de la crítica en la ONU sobre la práctica de derechos humanos en México. Antes es que fue como llegó lentamente por esta imagen de México. En México tiene su grupo profesional más excelente son los diplomáticos, ¿no? Son bien entrenados, muy inteligentes, hacen un buen trabajo y por eso no estaba acostumbrada la ONU de criticar a México porque tenía sus compañeros tan inteligentes y con valores muy fuertes y en apoyar derechos humanos. Entonces, pero en estos años sí, cada comité de desaparición, de tortura, relatores especiales, aún en la EPU, sí, gracias. Yo solamente no sé en inglés. Universal Periodic Review. Ayer yo oí como 200 recomendaciones, estos de estados, no solamente de expertos que se pueden decir que no son correctos, pero de otros estados habían 200 recomendaciones y bueno, los casos más visibles como la Ayotzinapa y este caso de ayer en Tamaulipas, por supuesto, va a tener una audiencia allá. Bueno, como en cada país, como en los Estados Unidos, quejamos mucho sobre los Estados Unidos en la ONU y los Estados Unidos no hacen nada. Pero yo creo 2 cosas que vale la pena. Pero primero tengo que decir que para las familias que están buscando sus hijos,
este no va a ser un remedio. Es que ellos quieren saber dónde están los hijos. Y entonces en mis ideas de, quejar y recomendaciones de la ONU, a ellos no conviene. Pero hay dos razones para pensar que vale la pena empujar en estos lugares. La primera, la primera razón es que precisamente porque México y el grupo diplomático de México tiene una conciencia quiere ser campeonatos de derechos humanos, no violadores. Entonces hay una manera de dar vergüenza no solamente a los diplomáticos, pero al gobierno a través de sus vecinos latinoamericanos y europeos que tienen vínculos económicos con el país. Entonces, yo creo que por las contestas del gobierno, que ellos están muy defensivos sobre esta crítica. Entonces vale la pena por eso. La segunda cosa llega de mi experiencia de los Estados Unidos. Es que es un espacio para construir una narrativa distinta del gobierno. Entonces, en este esquema de Luis Daniel, es que esta idea de negación, simulación, que están actuando o diciendo que no pasa nada, no pasa nada aquí, es un lugar en que sí se puede informar, no solamente ONGs, pero los cuerpos tratados, los relatores especiales, empujar, por ejemplo, por un relator del país especial. Es que siempre tengo que decir eso a mis estudiantes que no tienen paciencia. Es que, bueno, cosas cambian. Entonces, quién sabe, vamos a llegar a un momento cuando el terreno va a cambiar y vamos a querer un poquito de justicia y vamos a querer contar la historia de esta época tan fuerte en una manera más honesta que está saliendo del gobierno. Es el único que puedo comentar sobre la ONU. Rápidamente, si la ONU tiene para llegar a la ONU de un país como México, alguien que tiene primero todas las instancias en México, años, ¿no? Muy Una cosa sobre desapariciones, pensar en los expertos técnicos por ejemplo, de forenses para ayudar con la identificación de fosas. Y el Consejo de Derechos Humanos, tal vez ellos podrían empujar esto un poquito más. Hay manera de utilizar estos mecanismos, pero por los casos individuales no vale. Una última pregunta y ya. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Breve. Porque Bárbara tiene que alcanzar. Sí. Tenemos que ir al aeropuerto. Yo quiero aprovechar también, creo que ha sido muy rica la experiencia de cómo han descrito ustedes el libro, pero también como que al último, como ahora sí que la cereza en el pastel, me da la impresión, y creo que ya Daniel lo anticipó, de que para él como que no está viendo cambios con la llamada cuarta transformación.
Pero a mí me da la impresión que el libro, uno de sus grandes méritos que tiene es que sirve de un diagnóstico de lo grave que está el país. O sea, eso creo que es evidente. Ahora, aquí viene mi pregunta. Vista desde afuera, a través de contigo, Bárbara, ¿crees que este gobierno, con todo lo que el mismo pueblo se expresó a través de las elecciones, y lo que se le ha visto en más de 100 días a este gobierno, ¿crees que realmente hay una esperanza de que se puedan mejorar las cosas? Y esto también va válido también para ti, Ariadna, en el sentido de que no solo la visión desde afuera, sino que la de nosotros mismos y la de ustedes como especialistas de esto, ¿realmente creen que esto va a ser necesario con este nuevo gobierno? ¿Va a seguir la misma tendencia o va a ser una forma de contener un poco, tal vez no de cambiar, ustedes lo están diciendo, va a requerir mucho tiempo darle un viraje realmente sustancial a esto? Pero ¿cómo ven esta nueva tendencia del nuevo gobierno? Sí, bueno, hay cositas buenas y otras cosas de preocupación. Yo creo que la gran preocupación es la gente nombrado a ciertos puestos. Porque sabemos en términos de impunidad, la PGR, por supuesto, por ejemplo, es lo más importante en cambiar, y el fiscal general del país no tiene este track record, esta experiencia esta reputación de querer reformar. Este es un punto muy problemático. La otra cosa es pensar en cómo vamos a enfrentar la violencia, no bajo los pasados, pero bajo el presidente, esta administración. Es ¿qué está pasando? Hay picos de violencia, oímos en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, muy fuerte, enfrentación. Entonces, su idea de la Guardia Nacional y la estructura de esto, y aún la personal que va a ser parte de esto, las calificaciones en términos de nuestra discusión sobre quién va a tomar las armas para enfrentar a los delincuentes, tenemos que preocupar. Pero hay otros, hay ventanas abiertas, tanto no puertas, pero ventanas abiertas, para empujar a través de la Ley General de Desaparición, de empezar a construir una arquitectura que realmente hace búsqueda y recopila evidencia y aprende a hacer investigaciones. Tal vez no vamos a ver tanto en el nivel nacional, pero hay estados, parece que Jalisco tiene unas avanzas en esta manera que puede servir como modelos en cómo podemos enfrentar y buscar y investigar. En fin, es ustedes, sí. Yo ni puedo criticar, sí, soy extranjera. Entonces, es ustedes que tienen que empujar, especialmente en el principio del sexenio para cambios, ¿no? Es que, y que seriamente la para de la violencia es la prioridad. Entonces, sí, quiero todo éxito para ustedes. Sí, yo también creo como Bárbara que hay cosas buenas, otras malas. Me parece que es prematuro juzgar, pero sí creo que algunas medidas apuntan a donde está el problema, ¿no? Toda la medida contra el huachicol, con todo lo molesta que haya sido, yo creo que es el tipo de cosa que se tiene que hacer, ¿no? O sea, desmantelar del sistema legal
toda la parte ilegal, ¿no? O sea, toda la economía criminal, el abastecimiento pues de las arcas criminales a través de las instituciones de gobierno y demás, que ahí es donde se esconde muchísimo de esta parte que tú señalabas de la parte económica de las violaciones a los derechos humanos. Esta parte me parece que está bien. Otra que bueno, yo soy tan optimista que daría el beneficio de la duda, pero tiene muchísimos riesgos, ¿no? O sea, la Guardia Nacional, etcétera. Pero insisto, es prematuro, me parece. Sí. No, es valioso en una manera enfrentar la huachicol el huachicol y el petróleo. El problema porque es parte central de la corrupción. Y si puede hacer avances allá, otra vez, es que tenemos que cambiar un poquito el momentum, ¿no? Cambiar la dirección de las cosas y el ánimo del público también para enfrentar estos problemas. Bueno, pues entonces cerraríamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. El libro, desafortunadamente, no... bueno, ni yo tengo una copia. Amazon. Amazon tiene el monopolio Hablando de la venta. de financiamiento, ¿no? Y bueno, esa es la forma, ¿no? De adquirirlo en este momento. Parece que también hay unas copias en la Flaxo México. En Colmex. En Colmex. Pero bueno, nada más ahí, o ya les digo a través de Amazon y demás. Bueno. En la biblioteca. ¿En la biblioteca de jurídicas? Sí, creo. ¿En la biblioteca de jurídicas? Sí, biblioteca. Va a llegar. Sí, library. Sí, y yo creo que la pediremos eventualmente también aquí en el CISAN. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.